Cualquier persona en el mundo, y más los latinoamericanos, hemos sufrido de luchar mucho para conseguir algo, y cuando lo tenemos alguien viene y nos lo quita. Aquellas personas, llamándolas de una buena forma, le podemos decir las amigas de lo ajeno, y otros le podrán llamar de cualquier otra forma más despectiva. Pero en lo que sí estamos todos de acuerdo es que cuando nos roban, se nos pasa de todo por la cabeza, es algo que nos enerva, que nos saca de nuestros sentidos, y por más que haya pasado de aquel día, es algo que no podemos olvidar, y esto lo podemos hacer evidente en la historia que hay para el día de hoy, pues aquel robo histórico ya está cercano a cumplir 100 años de haber acontecido, y hasta el día de hoy se tiene que hablar de él. Este hombre era el primer púgil argentino y de los primeros latinoamericanos en empezar a brillar por el mundo. Un peso pesado nato, un gigante que tuvo que enfrentarse contra los mejores de aquellos tiempos. Y el 14 de septiembre de 1923 no solamente tuvo que enfrentarse contra un gigante del box, sino también contra las mafias que entretejen sus tácticas detrás del ring. Hoy la historia de uno de los robos más impresionantes en la historia del box, que hasta hoy en día no se ha podido olvidar, del cual fue protagonista Luis Ángel Firpo. Here from Argentina is Louis Angel Firpo, the wild bull of the Pampas. Luis Ángel Firpo nació en Junín, Argentina, el 11 de octubre de 1894. Firpo tenía desde muy pequeño una situación en su salud, ya que sufría de los oídos, así que tenía que ser llevado a Buenos Aires recurrentemente para que fuera atendido por esta misma situación. Cuando ya tenía 12 años, su padre lo llevó a Buenos Aires, donde se desempeñó como empleado en un restaurante. También pasó por la Unión Telefónica y además en una farmacia. Desde ese momento ya se podía ver que Firpo iba a ser un hombre acuerpado. No pudo clasificar para el servicio militar argentino debido a la vieja dolencia en sus oídos. Luis Ángel empezaría a trabajar en una fábrica de ladrillos refractarios, y allí sucedería algo que le cambió su vida. En una oportunidad, 3 asaltantes llegaron para quitarle el dinero que se había ganado como trabajador, y Firpo, con su manera rústica pero con sus fuertes manos, noqueó a 2 de los ladrones, y posteriormente el tercero salió corriendo. La historia corrió como pólvora y sus terribles puños consiguieron prontamente un patrocinador. Félix Bunge, el dueño de la fábrica de ladrillos, valoró las condiciones del muchacho y le ayudó con materiales para que iniciara su carrera como boxeador. Para el momento, Firpo seguía demostrando que era un hombre fuerte. Cuentan que un día llegó a su casa en Villa Crespo y observó que su padre era increpado por otro hombre. Firpo mantuvo la serenidad que lo caracterizaba, pero no aguantó más, tomó al hombre del cuello y de los pantalones y fue y lo arrojó a la calle como cualquier bulto. Firpo comenzaría su carrera profesional el 10 de diciembre de 1917, cuando tenía 23 años. Aquel día ganó Firpo y empezaría una racha de peleas que lo llevarían por diferentes países. Desde 1918 a 1920 realizó 10 peleas en Uruguay y Chile, ganando 7 de ellas por nocaut. Era de los primeros hombres que salían a otros países a pelear, y el momento más importante llegaría, pues en 1922 le llegarían peleas desde los Estados Unidos. Un argentino peleando en Estados Unidos para los años 20 era una noticia, así que empacó sus maletas con muchas ilusiones. Realizó algunas peleas en Nueva York, regresando nuevamente a Argentina, y después en 1923 le llegarían más invitaciones de diferentes encuentros y en otros países, ya que había demostrado su talento un año antes, y además regresó a los Estados Unidos. Firpo pelearía con hombres tan importantes como Jess Wheeler. Fueron en total 9 peleas, de las cuales ganó 7 por nocaut. El argentino estaba en la cúspide de su campaña deportiva. Llegó el momento que tenía la oportunidad más importante de su carrera: pelear por el título mundial de todos los pesos, enfrentando nada más y nada menos que a la figura estadounidense del momento, Jack Dempsey, el hombre a quien Mike Tyson llamaría como su ídolo, pues en él se inspiró en la forma salvaje de pelear. Jack Dempsey es uno de los peleadores más importantes de la historia, y Luis Ángel Firpo tenía la oportunidad de pelear contra él. Era la primera vez que un iberoamericano llegaba a tales instancias. En ese momento Firpo tenía 28 años. Firpo tuvo la oportunidad de su vida el 14 de septiembre de 1923 en el Polo Grounds en Nueva York.
Para esta pelea contra Firpo asistieron 80,000 espectadores y 20,000 personas se encontraban afuera esperando que pudiesen entrar. En Argentina se encontraban todos escuchando por radio en un sitio en común. Firpo, the Wild Bull of the Pampas, in his corner. Jack Dempsey, the popular champion, brings a roar from the crowd. Jack Dempsey versus Luis Ángel Firpo. Firpo empezaría con toda la energía encima de Dempsey. La cosa es que el robo se empezaría a gestar en el momento en el que Firpo, en una avalancha de golpes, lanzó a Jack Dempsey fuera del ring, cayendo él encima de la máquina de escribir de uno de los periodistas que se encontraban presentes en el momento. Esto no fue lo peor, el golpe dejó a Dempsey tirado afuera del ring. Tenían que empezar a contar. Dempsey, una vez cayó, se tenía que levantar por sus propios medios, pero todos los periodistas que se encontraban en el instante ayudaron a levantar a Dempsey y lo subieron al ring. En la caída, Dempsey sufrió un corte en la parte posterior de la cabeza. La pelea se paró por cerca de 20 segundos, cosa que nunca debió de suceder, pues si el árbitro hubiese empezado a contar en el momento en que Dempsey cayó, tenía solamente cerca de 10 segundos para levantarse y estar dentro de la pelea. Al pasar tanto tiempo, Firpo debió haber sido declarado como ganador. En los cerca de 20 segundos que tuvo para recuperarse, volvió y entró al ring. The referee's amazed, almost forgets to count, but Dempsey comes back into the ring. El robo que se había empezado a gestar con la caída de Dempsey había tenido un buen fin para el norteamericano, pues a Firpo no se le dio la victoria y la pelea continuó como que si nada hubiese pasado. Como ya Dempsey era un hombre peligroso, se le fue encima a Firpo. Imaginen este momento en Buenos Aires, la noticia de que el norteamericano había sido despedido del ring. Se vivió con júbilo a todos los asistentes a la pelea que se transmitía por radio. Los 17 segundos en la espera de los argentinos sería algo eterno. Pero mientras todos celebraban, las cosas continuaban como si nada hubiese pasado. Dempsey se levantó y se fue encima de Firpo, derribándolo en varias ocasiones. Terminaría el primer round y en el segundo round, Dempsey seguiría dándole golpes a Firpo hasta que la pelea fue detenida a los 57 segundos, declarando como ganador a Dempsey. Los que asistieron a escuchar la pelea por radio no daban crédito a lo que escuchaban. Firpo había lanzado a Dempsey fuera del ring, estuvo cerca de 20 segundos sin estar activo en la pelea y resultó perdiendo el argentino. It's a national calamity, but the great crowd here in the Polo Grounds is wild with joy at Dempsey's victory. Y aquí viene lo más irónico, que no ha sucedido solamente una vez, sino muchas. El árbitro Jack Gallagher fue suspendido en 5 semanas. Lo más raro es que siempre le echan la culpa al árbitro, pero la pelea mantiene sus resultados. Lo más común no sería que se revertieran los resultados a como debieron de ser. Es una pregunta que hasta el día de hoy no se tiene respuesta, y si no, que lo digan los que saben el resultado de la pelea de 1993 de Koji versus Eder González. Pero los acontecimientos importantes no terminarían con el fin de la pelea. El árbitro, quien había sido suspendido, se quedó sin trabajo, nadie lo quiso volver a contratar y más tarde se quitaría la vida. La película original de la pelea era de una productora norteamericana. El equipo de Jack Dempsey compró la película y, como ustedes están viendo, fueron cortados los 14 a 17 segundos, de los cuales Dempsey fue expulsado del ring. Aunque se cree que hay otra cinta en donde sí aparecen los 17 segundos, dicha cinta completa es propiedad del periodista argentino Carlos Alberto Aguilar. La pelea fue llamada la pelea del siglo, todo por los intensos 2 rounds que sucedieron aquella noche y por el desenlace que ya todos conocemos. El robo de aquella noche fue tan doloroso para Firpo que no quería hablar del tema. Cuando le hablaban del tema en cualquier reunión se disgustaba y Firpo se salía de la conversación. No quería hablar de ese momento. Después de regresar de los Estados Unidos, era un hombre muy conocido en Argentina, así que sirvió como representación de marcas importantes. Se dedicó a la ganadería y también a la cría de aves.
Muchos años más tarde, después de retirados, Dempsey se encontró con Firpo, lo llamó a un sitio aparte y Dempsey le dijo que aceptaba que él había ganado esa noche, que le disculpara todo lo que había sucedido aquel encuentro. Firpo le dijo que tranquilo, que había perdido la pelea pero había ganado muchos amigos. Firpo fue el hombre que le abrió las puertas a los demás peleadores de este lado del mundo. Su historia se paró de escribir el 7 de agosto de 1960. Sus restos descansan en una bóveda diseñada por el escultor Luis Prelotti en el cementerio de La Recoleta, en Argentina. Luis Ángel Firpo se fue de este mundo, dejando una gran historia, abriéndole el camino a los demás peleadores argentinos. Si te gustó esta historia, suscríbete y les dejo aquí el enlace de nuevos videos. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.